Estamos a unos días de celebrar el 36º aniversario del lanzamiento de los Thundercats el 23 de enero de 1985 en televisión. Junto con He-Man, G.I. Joe y Transformers, estas series y la línea de juguetes que las acompañan eran las más populares entre los niños y sus hermanas que crecieron en la década de los 80s. Desde la primera vista, esta serie me atrapó. La premisa de la serie es ridículamente simple. Un pequeño grupo de supervivientes del planeta muerto Thundera llega al tercer planeta. A partir de ahí se encuentran con todo tipo de personajes nuevos. Los simpáticos osos robots de los Bearvilles, el enigmático samurái galáctico Hachiman y la malvada momia Mumm-Ra. Que se convertiría en el villano principal de la serie. Creada por Tobin Wolf, un veterano de la Segunda Guerra Mundial, producida por los autores intelectuales de la clásica película navideña Rudolph el Reno de la Nariz Roja, Rankin Bass. La serie tuvo una duración de 130 episodios, tiempo suficiente para que su tema principal durara hasta la residencia permanente en los cerebros de todo el mundo. Ya que 30 años después, todavía vemos gente vistiendo ropa con arte de la serie. Family Guy ha hecho innumerables referencias al programa. Eye of Thundera, give me sight beyond sight. G.I. Joe, Transformers, Thundercats, He-Man! Yay! Those shows existed! Así que hoy, tómate unos minutos de tu día para gritar el grito de batalla de los Thundercats. Thundercats! Los Thundercats están relacionados con Rudolph el Reno de la Nariz Roja de una manera extraña. Esto es cierto. El concepto original de Thundercats, personas con forma de gato, fue creado por Ted Wolf en 1981. Esta idea se presentó luego que la productora de televisión Rankin Bass, quien trajo a Rudolph y a Frosty el mono de nieve, entre otros especiales clásicos de televisión navideña. Varias personas participaron en la configuración de la serie, incluido el diseñador Mike Germankian y el dibujante Leonard Starr, responsable de escribir varios episodios clave y la Biblia de la serie. De hecho, aquí pueden ver la página oficial de los Thundercats, la cual ya luce un poco anticuada. El programa presenta a un héroe con discapacidad visual. En 1986, el personaje de Link-Zo se introdujo en el mundo de los Thundercats. Lo que lo hacía único no era el hecho de que fuera otro héroe felino, sino el hecho de que era ciego. Link-Zo fue retratado no solo como uno de los Thundercats más sabios, sino como uno de los mejores combatientes. También introdujo a los niños de la década de los 80s al sistema de escritura braille. Los personajes usaban algo llamado el tablero braille, no solo para leer y usar computadoras, sino también para pilotear el vehículo volador Thunderstrike. ¿Esta voz se suena familiar? Eso jamás pasará. ¿Alguna vez te has preguntado por qué las voces de los personajes de los Thundercats suenan tan conocidas? Es porque tienes razón. La voz de Leonó no es otra que la del genial Víctor Trujillo, a quien recuerdas como James P. Sullivan en Monsters, Inc. Y de ahí asustarte, ¿verdad? A Mr. Increíble de Los Increíbles. ¿Oficiales? ¿Madame? ¿Rechinidos? ¿Qué? O a Biff en Volver al Futuro. ¿Ya terminaste mi tarea, McFly? O al clásico Broso el payaso tenebroso. Chitara es la voz de Magdalena Leonel, quien también dobló la voz de la princesa Leia en el episodio 4 y 5. No sé de qué me estás hablando. Mumm-Ra es la voz de Antonio Moncel, a quien también conocemos como la voz del Capitán Picard de Star Trek La Nueva Generación. Casi 700 metros de largo. O a George McFly en la versión latinoamericana de Volver al Futuro. Oye tú, quita tus sucias manos de...
¿Los juguetes valen algo? Pues sí, en pocas palabras sí. Como los Thundercats siguen siendo populares, la línea de juguetes tiene una gran demanda entre los coleccionistas. Una de las figuras más raras incluye el Thunder Wings con Leono, que recientemente se vendió por unos 14,000 pesos mexicanos. El Thunder Tank, que se encuentra hasta en 4,000 pesos, y un Yaga en 5,300. Y claro, un Leono en casi 3,000 pesos. Gracias al éxito de la serie, Rankin Bass produjo 2 programas animados similares. Silverhawks, que son un equipo de cyborg espaciales que luchan contra un círculo del crimen en el espacio exterior, y los Tiger Sharks, héroes anfibios que protegen el planeta Aqua. Ninguno de los dos fue un derivado directo de los Thundercats, pero estaban animados con el mismo estilo y tenían muchos de los mismos escritores y actores de voz. En el 2011, cuando se lanzó una nueva versión de los Thundercats un poco más oscura en Cartoon Network, se reconoció que los personajes de Tiger Sharks y Silverhawks existen en el mismo universo de los Thundercats. Our forces are working to retrieve it as we speak. Every species has its place, Leo. Con la nostalgia como un poderoso motivador económico, Warner Brothers y Cartoon Network decidieron reiniciar Thundercats en el 2011 para una audiencia contemporánea. Los productores dirigieron su publicidad a los padres. A pesar del impulso de marketing y las fuertes calificaciones, la serie solo duró una temporada. ¿Por qué? Porque no se vendían juguetes. Temiendo las críticas de las caricaturas de la época, ya que estas eran violentas y existían únicamente para vender juguetes, Telepictures, que era propiedad de Rankin Bass, sacó anuncios impresos antes del debut del programa en el 85 que ensalzaban la naturaleza virtuosa de la serie de los Thundercats. Tiene toda la acción y la aventura que les encanta a sus hijos, decía la copia, pero también tiene algo más. Lecciones sobre respeto, amistad, verdad, honestidad y justicia. Para cumplir con la promesa que le hicieron a los adultos, los productores de Thundercats contrataron a un psicólogo, Robert Cusis, quien evaluó cada guión para asegurarse de que impartía una sólida lección moral en cada episodio. El nombre original de Leono era Lion-El. El escritor principal, Leonard Starr, quien fue contratado para desarrollar el concepto de Wolf, recordó que el líder pelirrojo del grupo fue llamado Lion-El en un bosquejo inicial del programa, hasta que algunos productores señalaron que podrían tener algunos problemas con la compañía Lion-El Train, tanto en los juguetes como en el tribunal. Así que su nombre fue cambiado a Lion-O o Leono. El programa se convirtió en tarea para los estudiantes de Estados Unidos. En un esfuerzo por generar publicidad positiva para su debut, Telepictures produjo 40,000 guías de estudio para estudiantes de primaria, que asignaron efectivamente a los Thundercats como tarea. Durante 3 días en el debut de los Thundercats, los maestros pedirán a sus estudiantes que vean los Thundercats cuando lleguen a casa y estén listos para discutir las lecciones aprendidas en el programa al día siguiente en clase. Los escritores, como era en el caso de He-Man, tenían que escribir juguetes en los guiones. Durante su fase de producción, algunas empresas participaban en las reuniones de desarrollo para evaluar el potencial de marketing de los personajes y de los juguetes. Una vez que el programa entró en producción, recibían visitas de estas compañías quienes les indicaban qué juguetes nuevos necesitaban que introdujeran en la serie. A veces estos juguetes se pueden vender hasta por $25,000, ¿sí? El santo grial de la historia del plástico de los Thundercats es el Mad Bubbler, una pequeña criatura pútrida que eructaba burbujas y nunca pasó de la etapa de prototipo. El comerciante de juguetes y estrella del programa Toy Hunter dijo que una versión pintada que obtuvo de un diseñador de juguetes se le vendió a un coleccionista por esos $25,000. Y como es normal, los padres comenzaron a nombrar a sus hijas Chitara. Según la Administración del Seguro Social de los Estados Unidos, ningún bebé recibió el nombre de Chitara en 1984.
Sin embargo, en 1985, el año que debutó la caricatura de los Thundercats, 7 niñas lo tenían en su certificado de nacimiento. Para 1987, 29 niñas recibieron ese nombre. Al final, se tuvo un total de 81 niñas registradas con ese nombre, lo cual nos indica que los padres son muy fácilmente influenciables. Y sí, como era común en esa época, trataron de sacar al programa del aire. A pesar de los mejores esfuerzos para convencer a los espectadores de lo contrario, la animación televisiva de los 80s se caracterizó a menudo como un comercial de juguetes de media hora. Un grupo de defensa americano llamado Action for Children's Television presionó para prohibir por completo programas como los Thundercats y He-Man de la TV. En 1990, la Comisión Federal de Comunicaciones dictaminó que los programas estaban bien siempre y cuando no anunciaran sus propios juguetes durante las pausas comerciales. Y que no muere, y Buitro, Chacalo, Mandrilo, malvados mutantes, luchan contra Liono y sus amigos. Thundercats, Otto Kraus, felinos cósmicos, en las mejores jugueterías y naturalmente juguetes Otto Kraus. Aunque no lo crean, los Thundercats conocieron a Superman. Las compañías de cómics con múltiples licencias a menudo disfrutan de combinar propiedades. Y esto es que en 2004 DC y Wildstorm produjo un único especial en el cual el equipo de los Thundercats es transportado a Metrópolis. Leono usa la espada del augurio contra Superman antes de que los héroes se unan para detener a Mumm-Ra. Por otro lado, Thundercats Roar fue una serie de televisión animada, y recalco el fue, porque ya fue cancelada, producida por Warner Bros. Animation para Cartoon Network, que se estrenó el 22 de febrero del 2020 en Estados Unidos. La trama del programa es similar al de la serie original, en la que los Thundercats escapan de su moribundo mundo natal Thundera, aterrizan en el tercer planeta y se enfrentan a varios villanos liderados por el malvado Señor Supremo Mumm-Ra. Thundercats tiene un tono más alegre y cómico que las series anteriores. Y si bien soy de esos que se quejaron por su diseño tirando en lo ridículo y caricaturesco, hay que recordar algo básico. Las caricaturas no están dirigidas a nosotros, sino a niños. Es por eso que la serie original nos gustó tanto. Éramos niños. Esta nueva adaptación está dirigida a niños de hasta 7 años. Hasta 7 años. Y sin embargo tuvo 52 episodios. El doble que la serie del 2011, que solo tuvo 26 y que era dirigida a niños de 12 años o más. Bien, hasta aquí con este video. Espero que les haya gustado. Suscríbanse si aún lo no han hecho. Denle manita arriba si les gustó el video y compártalo con sus amigos. Y nos vemos en un próximo... Ahí se ven.